Reporte 100. Tengo en el teléfono a Mariel Miranda, investigadora de Transparencia Mexicana, y le agradezco mucho que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Mariel, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Mariel, ¿qué calificación tiene México? Bueno, en esta ocasión México logra obtener 29 de 100 puntos Sí. en una escala donde 0 significa mayor percepción de corrupción y 100 menor percepción de corrupción. Respecto a 2018, avanzamos un puntito. Sí, ¿hay buenas noticias entonces en materia de percepción de la corrupción en México con estos datos o no son buenas noticias? Creo que la buena noticia está en que logramos detener la caída, una caída que venía desde hace un lustro, donde solo íbamos viendo cómo México iba descendiendo en este índice que toma la percepción de expertas, expertos, empresarias, académicos del mundo. Sin embargo, cuando lo comparamos con los pares de México, por ejemplo, en temas económicos, pues nos queda claro que hay todavía bastante trecho por recorrer. Sí, ¿qué es lo que le preguntan a los ciudadanos que consultan de parte de Transparencia Internacional en cuanto a su percepción de la corrupción? ¿Percepción es igual a que han vivido o atestiguado algún hecho de corrupción? No, mira, en esta ocasión, a diferencia de otros instrumentos con los que también trabajamos, se les pregunta a personas que pueden hacer comparaciones entre diferentes países. Son personas que están al tanto de, por ejemplo, los datos de riesgo país, son personas que están al tanto de cómo operan las unidades de inteligencia financiera, personas que ven o no el funcionamiento, por ejemplo, de los sistemas de declaraciones patrimoniales y de intereses, y con base en el balance que hacen todas estas fuentes de información, es que nosotros obtenemos el dato. Sí, el país menos corrupto del mundo, ¿cuál es? El país es Dinamarca, con 87 puntos, Sí. bastante lejos de nosotros. Sí, el país más corrupto en su percepción, ¿cuál es? Nos sale Somalia, donde pues vemos que hay una crisis democrática y una crisis humanitaria desde hace ya bastante tiempo, pues se ubica en el índice con un total de 8 puntos. 8 puntos apenas. Sí. Pero bueno, México tiene 29 de 100, es una calificación muy baja, es decir, si esto fuera una calificación escolar estaríamos pues muy tronados, ¿no? Sí, pues ahora sí que nos encontramos abajo de la tabla de este ranking mundial y pues particularmente abajo de países con los que deberíamos estar tratando por lo menos de alcanzar, por ejemplo Brasil, que es uno de los principales competidores del mundo y su principal competidor en la región, tiene 35 puntos, que no es la mejor calificación, no termina de ser una calificación halagueña, pero pues sí, para rebasarlo tendríamos que echarle todavía un poco más de ganas. Sí, Mariel Miranda, investigadora de Transparencia Mexicana, el hecho de que México detuvo por primera vez en los últimos 5 años la caída del país en el ranking de la percepción de la corrupción, ¿se debe a las políticas de Andrés Manuel López Obrador? ¿Hay alguna percepción de que están funcionando las políticas anticorrupción de López Obrador? Pues mira, creo que la opinión internacional alcanza a detectar que sí hay un cambio en el discurso y que sí hay un cambio respecto a la prioridad que se le da a la agenda anticorrupción en el país. Pues el hecho de que todos los días básicamente aparezca el tema de control de la corrupción, por ejemplo en las mañaneras, creo que alcanza a ser detectado. Eso, además de que, a diferencia de otros sexenios, vemos, por ejemplo, que se empieza a incluir a las instituciones financieras, por ejemplo, a la unidad de inteligencia financiera en la política anticorrupción, e igual, pues creo que alcanza a detectar el hecho de que pues tenemos una primera Fiscalía General de la República, por lo menos constitucionalmente autónoma, cosa que en previos sexenios pues era algo que no teníamos. Sí. Entonces, digamos que hay una percepción de que el tema de la corrupción está en la agenda de las políticas públicas de nuestro país, pero ¿percepción es realidad, Mariel Miranda? Es decir, ¿hay forma de medir si la percepción que tienen estos actores que ofrecieron sus opiniones a Transparencia Internacional para sacar este índice tiene relación con un combate real en el mundo real de la corrupción? Sí, mira, pues
No podría decir que percepción es realidad, pero sí, sí es un indicador bastante valioso para quienes trabajamos sobre el tema de la agenda anticorrupción. Sí. Es un poco en nuestra agenda los indicadores un poco complicados porque pues precisamente aquellas personas que cometen diferentes ilícitos no nos van dejando un rastro como tan palpable o un rastro que podamos generar que derive en indicadores. Sin embargo, sí, y siempre lo hemos dicho, en la medida en que no vayamos más allá del discurso, no desmantelemos redes, sancionemos, tengamos sentencias en firme, recuperemos los activos que se han desviado, difícilmente vamos a ver mejoras sustanciosas en índices como este. Sí, ¿qué país del mundo tuvo el mejor avance en el índice de este año con respecto al año anterior? ¿Hay algún país que haya avanzado más lugares que México, más lugares que nuestro país? Pues mira, a nosotros particularmente nos llama la atención, por ejemplo, el caso de Angola. Sí. Angola, por ejemplo, hace más o menos 3 semanas aproximadamente, reportaba una recuperación de $5,000 millones. Y eso que Angola es un país bastante lejos del tamaño de la economía mexicana. Entonces, ese tipo de ejemplos nos da como bastante aproximación a qué tipo de política deberíamos aspirar. Sí, ¿qué política pública de combate a la corrupción está haciendo Angola que no esté haciendo México? Pues particularmente, por ejemplo, en México creo que hemos estado escuchando mucho del trabajo que ha hecho la Unidad de Inteligencia Financiera, particularmente respecto al congelamiento de cuentas. Sin embargo, por ejemplo, si no logramos trascender del congelamiento de cuentas a la recuperación de activos, difícilmente vamos a poder ver esas mejoras. Todavía, por ejemplo, quedan pendientes qué ha pasado con los activos que desviaron los diferentes gobernadores que han sido acusados, entre varias otras razones, y particularmente entender que la corrupción no es un tema de peces gordos, que creo que eso es algo que ha hecho muy bien Angola, sino es más bien un tema de redes. En la medida en que sigamos yendo solamente por esas grandes cabezas que van a aparecer en el periódico, difícilmente vamos a lograr desmantelar todo un sistema político que les da protección y que permite que las acciones de corrupción sigan ocurriendo. ¿Hay algún país de América Latina que esté haciendo correctamente la tarea en combate a la corrupción, Mariel Miranda? Pues en esta ocasión prácticamente todos los países de América Latina se mantienen constantes respecto a años anteriores, pero tenemos, por ejemplo, el caso de Colombia, donde han logrado implementar reconociendo claramente todo el contexto que tienen de un poco de conflicto político, de conflicto armado, pero que ha logrado implementar algunas acciones que tienen cierta que permiten que Colombia pueda estar relativamente bien ubicado con 37 puntos en este índice. Muy bien, Mariel Miranda, te agradezco mucho que nos hayas comentado estos indicadores de Transparencia Internacional, el ranking completo y el estudio completo. ¿Dónde lo podemos encontrar? Lo pueden encontrar en el sitio web de Transparencia Mexicana, pm.org.mx/IPC 2019. Gracias, Mariel. No, al contrario, muchísimas gracias a tu auditorio. Gracias, Mariel Miranda, investigadora de Transparencia Mexicana. Nos dice Mariel que México logró detener por primera vez en los últimos 5 años la caída del país en la percepción de la anticorrupción. Mejoró un punto respecto a 2018, pero aún sigue siendo el peor evaluado entre los países de la OCDE. Reporte 100.